Bienvenidos una vez más al Exponential MBA de SpaceTechis, un MBA completo a través de 100 consejos para emprendedores, con el ánimo de convertir vuestras organizaciones, vuestras compañías, en exponenciales, que pasen de ser lineales a exponenciales y puedan competir adecuadamente en la economía digital. Seguimos en el tema primero, en ese bloque de consejos 1 a 15, sobre nosotros mismos, para entender quiénes somos, ¿no? Y en este segundo consejo, ya lo veis aquí, hay que formarse. Y hay que formarse es uno de los grandes lemas de SpaceTechis. ¿Por qué? Porque la formación hoy en día es clave. Decía Benjamin Franklin que una inversión en conocimiento paga el mejor interés. Y es que tenemos que tener en cuenta que en el contexto en el que nos desenvolvemos, en el contexto de la cuarta revolución industrial, todo está cambiando a una velocidad verdaderamente sorprendente. Y es que, claro, al final, si hay tantas innovaciones tecnológicas en el contexto de la cuarta revolución industrial, lo que tenemos que tener en cuenta es que toda innovación tecnológica debe provocar también una revolución educativa. Y en ese sentido, sí que quiero hablaros de distintas cuestiones vinculadas a la educación. Para mí la educación es ciertamente importante. De hecho, hay una cita de Paulo Freire que dice que la educación no cambia el mundo, sino que cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Esa es una de las cosas que nosotros buscamos en SpaceTechis y es uno de los propósitos también con este MBA concentrado, este Exponential MBA, en el que queremos enseñaros cuáles son las claves, las pautas, ¿no? Y una de ellas es fundamental, es la formación, la educación constante, ¿no? Entonces tenéis que tener en cuenta a la hora de formaros que podéis encontraros con la formación formal y la formación informal. ¿Qué sería la formación formal? Pues la formación en una universidad, la formación en una escuela de negocio o incluso en la formación profesional como tal, ¿no? Son las prácticas de formación que todos hemos ido asumiendo durante los últimos tiempos, ¿no? Es la formación pues que han entendido mis abuelos, que han entendido mis padres, que entiendo yo, incluso ya pues las generaciones a las que doy clase que siguen entendiendo. Esa formación formal que muchas veces va asociada a algún tipo de titulación, a algún tipo de certificado. ¿Qué ocurre? Que gracias a la tecnología nos encontramos hoy en día con la posibilidad de la formación informal. Estamos hablando de los MOOCs, estamos hablando de canales de YouTube de formación, estamos hablando de grandes edtechs que se dedican a formar a través de la tecnología, estamos hablando de plataformas como Coursera, de plataformas como Tutelus, de plataformas como puede ser nuestra propia plataforma de SpaceTechis de formación, en la que a lo mejor la titulación no es tan importante, pero se tiene acceso a un montón de información, a información que es valiosa y que también sirve para esa formación. Aquí, como siempre, nos vamos a encontrar aquellos que solo son defensores de la formación formal, de esa formación clásica, y aquellos que van a ir totalmente en contra de ella, ¿no? Aquellos que van a decir que todavía está, que empieza a estar un poco obsoleta, que la universidad se ha quedado anticuada, que las escuelas de negocio también, que van a desaparecer. Y luego, por otro lado, nos vamos a encontrar también con el tema de la formación informal, pues también el mismo debate. Habrá algunos que digan que esa formación no es de calidad, que esa formación no habilita o no te certifica ni te da, pues no te habilita eso para ejercer una determinada profesión, ¿no? Y yo en este sentido, ¿qué es lo que creo? Pues Aristóteles decía que la virtud estaba en el término medio y yo soy muy partidario de esto. Yo creo que ambas fuentes de formación son complementarias. Creo que es muy interesante el acceder a un título universitario y a un título de una escuela de negocios en un momento determinado. Creo que esa formación formal sigue teniendo valor. Hay grandes profesionales. Por supuesto que se puede mejorar el tema universitario. Yo he trabajado con muchas universidades y sigo trabajando con muchas de ellas y doy clase en algunas de ellas. Hay excelentes docentes, hay excelentes profesores. ¿Que hay algunas cosas que se pueden mejorar? Sin ninguna duda. ¿De acuerdo? Y luego tenemos la formación informal. A mí me parece también muy útil. Es decir, claro que en ocasiones necesitamos determinados títulos para habilitarnos e incluso para llenar ese currículum, sin perjuicio de que yo creo que la titulitis no debe llevarnos a exagerar. ¿De acuerdo? Y creo que una buena formación informal también es interesante. Y existen escuelas que sin dar títulos oficiales o que dan títulos propios funcionan muy bien. O esas plataformas que hemos comentado que dan formación muy interesante. Es decir, ¿por qué no puedo aprender yo cosas en un canal de YouTube si está bien hecho?
hecho, si está bien preparado, o incluso en Instagram TV ya hay algunas cosas muy interesantes, incluso en la propia TikTok. Pero lo que decía con anterioridad es que ya hay muchísimas plataformas de formación online. Yo, por ejemplo, con otra plataforma con la que trabajo mucho y que además funciona francamente bien, es Global Alumni, es una edtech medio española, medio estadounidense, que funciona francamente bien y que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, yo creo que lo mejor es intentar generar una auténtica malla curricular, es decir, al final, si somos capaces de generarnos nuestro entorno personal de aprendizaje a través de una malla curricular a medida en la que yo pueda ir seleccionando aquellas materias que me puedan ser útiles. Oye, ¿por qué no voy a poder elegir las competencias de un curso que está impartiendo hoy en día con la tecnología es posible la Universidad del MIT en Estados Unidos o de Chicago, junto con las competencias que me da un ESADE o las competencias que me da una universidad? Es decir, yo voy tejiendo mi propia malla curricular vinculándolo a las competencias que a lo mejor necesito para luego poder trabajar profesionalmente, ¿no? Por lo tanto, ese es un tema a tener muy en cuenta, el generar ese entorno personal de aprendizaje, esa malla curricular a medida. Porque aquí hay dos conceptos que tenemos que tener muy claros de aquí al futuro, ¿no? Y uno de ellos es el tema de la learnability, es decir, esa capacidad de seguir aprendiendo, esa predisposición a continuar aprendiendo. Porque tenemos que tener en cuenta una cuestión ciertamente interesante, y es que todos los conocimientos que tenemos hoy en día como consecuencia de la tecnología, se nos viene a decir por algunos expertos que no duran más allá de 2 años, es decir, que cada 2 años por lo menos tengo que volver a renovar mis conocimientos. Si las tecnologías siguen siendo exponenciales y siguen incrementando y siguen mejorando de acuerdo con la ley de Moore, bueno, pues entonces a lo mejor esos plazos de 2 años se acortan, ¿no? ¿Yo qué es lo que hago todos los años? Yo generalmente formo a personas entre septiembre y Semana Santa, y de Semana Santa al verano pues hago algún tema de formación para mí, ya puede ser un curso más corto o un MOOC o algo, a lo mejor incluso algún máster o algún programa experto en algún sitio, ¿no? Por lo tanto, esa learnability, esa capacidad de seguir aprendiendo es fundamental. Y muy unido a esa learnability tenemos que tener en cuenta el lifelong learning, que es vamos a tener que estar aprendiendo toda nuestra vida. Y está fenomenal, porque al final vamos a ser capaces, de hecho, la plasticidad de nuestro cerebro, lo que se habla de la neuroplasticidad, nos permite seguir aprendiendo. Es más, son aquellos cerebros que siguen aprendiendo, que siguen ejercitándose, los que están mejor protegidos frente a enfermedades como pueden ser el Alzheimer u otras enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, ese lifelong learning va a ser también fundamental. En definitiva, lo que tenéis que tener en cuenta, y de ahí que para mí la formación sea tan importante, la formación al final te va a convertir en un experto en las materias en las que vayas trabajando. Y los expertos venden, y como iremos viendo en distintos módulos, en distintos temas de este MBA, la empresa lo que tiene que hacer es vender su producto, su servicio, su experiencia, pero tiene que vender. Y la formación te va a ayudar. Por supuesto que esa formación habrá que complementarla con experiencia. Con experiencia ya no me refiero aquí a economía de la experiencia, sino a haber trabajado, haber implementado proyectos, el haber tenido una experiencia previa, ¿no? Pero dentro de hay que formarse, este consejo que creo que es tan fundamental, no podría decir otra cosa viniendo desde una empresa puramente educativa, lo que es cierto es que todo lo que hemos estado comentando de la revolución educativa, de la formación formal e informal, del lifelong learning, la learnability, de la malla curricular, lo que sí que creo es que hoy en día lo que tenemos que tender es hacia la formación en competencias. El currículum lo que tiene que acabar diciendo es qué sé hacer, ¿no? Que yo siempre comento que los últimos fichajes que yo he ido haciendo para mis equipos, por supuesto que el currículum tenía una cierta importancia, pero lo que les he ido pidiendo es qué sabes hacer y demuéstramelo. Es decir, pues a mí me llegó, por ejemplo, un antiguo alumno que me dijo: yo soy muy bueno viralizando contenidos en las redes sociales. Y le dije: bueno, pues si es así, demuéstramelo. Viraliza un contenido mío y si es así te contrato. Y efectivamente lo hizo y lo contraté y he estado trabajando conmigo pues casi 5 años. Por lo tanto, el demostrar que uno tiene esas competencias pues va a ser fundamental. Y para adquirir esas competencias hay que formarse. ¿Qué competencias habrá que adquirir en este mundo complejo en el que lleno de incertidumbre que estamos viviendo hoy en día? Por supuesto, tiene que haber unas ciertas competencias técnicas. Aquí ya podemos ir hacia las especializaciones que cada uno vea, ¿no? Yo quiero ser, pues he hecho ADE, o voy a hacer Derecho, o quiero hacer Ingeniería, o quiero hacer Desarrollo de Software. En fin, hay una serie de competencias técnicas que, por supuesto, claro que son necesarias. Pero aparte de eso, hay otra serie de competencias que creo que son fundamentales, que algunos han llamado como soft skills, pero que son fundamentales hoy en día para la economía digital en la que nos desarrollamos.
Hablamos de creatividad y de innovación. En otro consejo explicaré en detalle la diferencia entre una y otra, pero al final la creatividad es esa capacidad de generar ideas. ¿Qué ocurre? Que si solo se quedan en el mundo de las ideas de Platón y no bajan a la realidad, bueno, pues entonces no sirven para nada. Las ideas tienen valor en tanto en cuanto las implemento, las ejecuto, y ahí es cuando hablamos de innovación. Es decir, la innovación es la creatividad puesta en movimiento, es la ejecución de las ideas, ¿no? Está claro que para que haya innovación tiene que haber creatividad, ¿no? Pero yo creo que la clave de la innovación es la ejecución. En otros consejos seguiremos hablando de esto. Liderazgo. Necesitamos líderes. Eso no cabe ninguna duda. También hablaremos de los distintos tipos de liderazgo y de qué competencias tienen que tener los líderes, ¿no? Será otro de los consejos, el de los que hablaremos más adelante, pero se necesitan líderes en un mundo en el que la verdad es que ahora mismo está carente de líderes. Y además líderes que sirvan para dar voz a otros posibles líderes, ¿no? Líderes que sean seguidos precisamente por su capacidad de ser magnánimos y por su capacidad de servir al equipo como tal. Y claro, habla de servir al equipo, para eso es fundamental saber trabajar en equipo. Hoy en día, bueno, tú puedes intentar ir solo, pero vas a llegar muchísimo más lejos con un buen equipo. Por otra parte, hemos hablado de competencias en materia de especialización, pero es cierto que en un mundo hoy en día tan centrado en la especialización, a mí me gusta muchísimo aquellos que son todoterrenos, aquellos que son transversales, aquellos que tienen una multidisciplinariedad, es decir, que son capaces de sentirse cómodos en distintos sectores. A lo mejor no son un 10 en ninguno de ellos, pero son un 8 o 9 en muchos de ellos y se mueven comodidad. Yo siempre pongo el ejemplo, a pesar de que yo soy del Atlético de Madrid, del jugador que tenía, que fue el capitán del Real Madrid durante mucho tiempo, Raúl. Raúl no era el mejor delantero, no era el mejor centrocampista, pero todo el mundo lo quería en el equipo y era el capitán. ¿Por qué? Porque era capaz de trabajar con solvencia como delantero, trabajaba como centrocampista, peleaba mejor que nadie y se desenvolvía. No era un 10 en nada, pero era un 8 o un 9 en casi todo, y por lo tanto era una persona a la que tener en el equipo. Por otra parte, competencias que hay que trabajar sin ninguna duda, las de comunicación. Comunicación por escrito y comunicación oral. Es fundamental saber vender tu producto, saber hacer un pitch en un momento determinado para pedir financiación, saber explicar tu proyecto como tal. Los idiomas, por supuesto, a ver, el español es un idioma que como palanca da acceso a muchísimos mercados, pero hay que llevar el inglés. El inglés tiene que ir de serie sí o sí. Si además podemos hacernos con algún otro idioma interesante, distinto, raro, que nos pueda abrir distintos nichos o mercados, francamente interesante. Por otra parte, hay que trabajar el tema de la inteligencia. Y no solo me refiero a la inteligencia como esa capacidad de adaptarnos o de resolver problemas, sino, muy importante, la empatía, esa inteligencia emocional, esa capacidad de ponerme en los zapatos de otros. Sobre este tipo de inteligencia hablaremos más adelante. ¿Qué otras competencias creo que son fundamentales que hay que trabajar? El tema de la ética, es decir, al final uno tiene que actuar conforme a un código de valores que sea útil y que sirva de verdad, que sirva de ejemplo como tal. Por supuesto, tenemos que formarnos en temas de sostenibilidad. Cualquier proyecto hoy en día tiene que ser sostenible tanto desde el punto de vista económico-financiero, es decir, que genere más ingresos que gastos, pero también desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental. Estamos viendo que hay un grandísimo problema de cambio climático. Y luego, muy importante, y como no puede ser de otra forma, viniendo de SpaceTechis, las competencias digitales. Son fundamentales para facilitar la empleabilidad de las personas, sin ninguna duda, pero aparte de facilitar esa empleabilidad, para poder emprender hoy en día, para poder llevar a cabo proyectos interesantes, es necesario hacer uso de la tecnología. Y por lo tanto hay que adquirir una serie de competencias digitales básicas, y no me estoy refiriendo a manejar el paquete Office a nivel usuario. Eso ya va, como dicen los franceses, va de suyo, sino a entender una serie de competencias digitales que me permitan entender los modelos de negocio digitales que funcionan hoy en día. Por lo tanto, y como decía una de las más ilustres personalidades de Harvard, Derek Bock, si usted cree que la formación es cara, pruebe con la ignorancia. Bueno, espero que os haya gustado este segundo consejo de este Exponential MBA. Nos vemos en breve con los siguientes consejos. Nos vemos en la red y muchísimas gracias.